Me voy a permitir compartir una presentación a continuación. Eh, Denme, por favor, unos segundos. Listo. Ahí pueden ver la presentación. Sí, Juan, se ve. Listo. Sí, Bueno, Juan Fernando. bueno, muchas gracias. Bueno, este proyecto, ustedes saben, digamos que este es uno de mis temas preferidos, digamos, en el que he estudiado, digamos, me estoy especializando y es cómo el exceso de normas en Colombia crea o tiene unos efectos perversos. Este proyecto, por supuesto, lo que busca es que el gobierno, que la rama ejecutiva, tanto del orden nacional como territorial, disminuya el exceso normativo que existe en Colombia. Porque hoy, claramente, y ya les voy a mostrar unos datos sorprendentes, hoy el ordenamiento jurídico en Colombia, estoy hablando en este proyecto específico de la rama ejecutiva, es decir, de actos administrativos, es extenso y difuso. Y como lo he demostrado en otras oportunidades, esta no es la excepción, que haya exceso de normas tiene tres efectos perversos perfectamente demostrados. Y es que uno afecta los derechos fundamentales. Cuantas más normas, hay más afectación a esos derechos, hay más trabas al ejercicio de los derechos. Segundo, el exceso de normas sin duda propicia la corrupción, hay, digamos, enredos entre normas, eso facilita que los funcionarios públicos, pues con ese exceso de normas, aprovechen y se facilita el ejercicio de la corrupción. Y tercero, claramente, lo hemos dicho insistentemente, lo ha dicho el gobierno nacional, el ministerio de comercio, en fin, la OCDE, le resta el exceso de normas, resta competitividad. Entonces, pues aquí hay un problema, claramente que yo he evidenciado y se los quiero compartir y es la razón por la cual digamos, es el punto de partida para presentar este proyecto de ley. Y es que, por un lado, existen diversas regulaciones para una misma materia, cosa que no debería ser. Segundo, existen contradicciones jurídicas entre esa normatividad y eso, por supuesto, tercero, produce una inseguridad jurídica que no es sana ni para el ejercicio de los derechos, que facilita la corrupción y que afecta la competitividad. Y aquí comienzo con estos datos que me parece relevantes mostrarles a ustedes hoy. El primero es que en 20 años se han creado 77.000 normas. De nuevo, estoy hablando de la rama ejecutiva, aquí del orden nacional. Según el Departamento Nacional de Planeación, datos actualizados, que además ha creado un observatorio normativo muy interesante que es público, ustedes pueden consultar. ¿Qué significa que haya en 20 años que se hayan creado 77.000 normas? Que eso significa que son más o menos 10,6 normas nuevas por día. Creo que eso no tiene ningún sentido en Colombia. Esto es un dato bastante, digamos, lamentable, exagerado, que creo que tenemos que parar y por eso este proyecto de ley pretende disminuir ese exceso normativo, ese exceso de producción normativa que hay en Colombia. Este es otro dato también importante. Y es que Colombia es uno de los países que más regula, más normas expide, pero al mismo tiempo, paradójicamente, es el que menos cumple con la regulación. Mucho hemos discutido aquí, y es que creemos que todos lo solucionamos expidiendo una norma, pero al final el cumplimiento de esas normas no se hace, no tenemos el aparato suficiente para hacer cumplir esas normas y por supuesto también ahí hay un componente de educación que es importante. Aquí, simplemente para mostrarles, saqué un top 5 de las entidades del orden nacional que más normas expiden. Eso con el corte que les mencioné ahorita. En los últimos 20 años, desde el año 2000,
a hoy, según el Departamento Nacional de Planeación. Estas son las 5 entidades encabezadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, más de 9.000 normas, seguida por Ministerio de Salud, Ministerio de Minas luego, Mintransporte y Ministerio de Industria y Comercio. ¿Cómo ya llegamos que ya está claro el problema? Está claro que en Colombia existen muchísimas normas y que eso causa efectos perversos. ¿Y cómo pretendemos solucionar ese problema que hoy existe con este proyecto de ley? Pues estableciendo unos principios y unos parámetros generales para esa producción normativa, para esa modificación y derogación de normas que expide tanto la rama ejecutiva del orden nacional como la rama ejecutiva del orden territorial. Hoy, como lo mencionamos, en Colombia se promulgan muchísimas normas sin un análisis de impacto normativo, y eso es muy importante, ni con la claridad de cuál es el problema que pretenden resolver y si esa es la medida efectiva para solucionar el problema que pretenden resolver. Hay una baja participación de las partes interesadas, eso ha mejorado un poco en los últimos años, pero sin embargo la participación de los afectados, de los interesados, sigue siendo muy baja, y sobre todo no hay una integración de los sectores del Estado para cumplir ese objetivo de las normas, y se hace necesaria, por supuesto, esa articulación, esa integración para la expedición, por un lado, de normas y, por otro lado, para el cumplimiento de las mismas. Entonces, ¿qué creemos nosotros que debemos hacer? Pues, por un lado, claramente hay que mejorar la calidad de esas normas y mejorar y tener una menor cantidad de normas. No solamente mejorar la calidad, sino lograr que haya menos normas y que las que se saquen pues sean de una alta calidad. Y para lograr ese efecto de tener menos normas y de mejor calidad, pues establecemos este proyecto de ley que tiene o que establece un ciclo de creación de normas, un orden y unos requisitos para expedir esas normas tanto en la rama ejecutiva del orden nacional como del orden territorial. Esto no nos lo hemos inventado nosotros, esto hace parte de una serie de recomendaciones muy juiciosas, muy serias, que han venido dando. Tanto el Departamento Nacional de Planeación hizo un COMPES, el 3816, la OCDE también, y el Consejo Privado de Competitividad. Esas entidades y otra cantidad de expertos en el tema, que no me refiero o no los cito en este momento, pero han dicho: Colombia debe mejorar la calidad normativa. Necesitamos avanzar en tener menos normas y de mejor calidad. Esos son, digamos, las entidades. Entonces, lo que plantea el proyecto es crear un ciclo de creación de normas. Y lo primero que plantea el proyecto en ese ciclo, y a lo que me quiero referir, es hacer un inventario de normas. Claramente, lo primero que uno tiene que hacer es, mire, ¿cuántas normas tenemos? ¿De qué rango? ¿De qué calidad? Hacer ese inventario. Entonces, obligamos a todas las entidades del orden nacional y territorial a que saquen el inventario, a que miren toda esa cantidad de normas que siguen vigentes. Una vez hagan el inventario, pasamos, digamos, a otra fase del ciclo normativo, y es que todas las entidades deben tener una agenda normativa. ¿Y qué significa tener una agenda normativa? Pues simplemente que las entidades digan cuándo qué normas van a derogar en el año siguiente, o qué normas van a expedir en el año siguiente, o qué normas van a modificar, qué actos administrativos van a modificar en el año siguiente. Pero que ellos lo planeen, lo organicen y lo publiquen hasta el 31 de octubre, máximo en el 31 de diciembre del año anterior, para que la comunidad y para que ellos mismos, cada entidad, se organice y todos sepamos de manera pública cuáles son esas normas nuevas que van a expedir, que van a derogar o que van a modificar. Luego, por supuesto, antes de expedir un acto administrativo, es necesario que cada entidad, y aquí los obligamos, haga un análisis de impacto normativo. Por supuesto, estamos hablando de los actos administrativos de carácter general. Es muy importante que las entidades miren o analicen cuál es ese impacto, si efectivamente esa norma se justifica o no se justifica, si va a resolver el problema
que pretende resolver y si esa además es la mejor manera de resolver el problema, expidiendo una norma, un acto administrativo. Esa evaluación la tiene que hacer cada entidad de manera juiciosa antes de expedir el acto administrativo. Luego, ya esto se hace, por supuesto, en algunas normas específicas y en algunas entidades, pero lo queremos ampliar para todas, y es que se debe hacer una consulta y propiciar la participación pública. Damos unos días para que toda la comunidad, los colombianos, los afectados puedan participar en ese borrador que presenta la entidad antes de sacarlo oficialmente, de expedir ese acto administrativo de manera oficial y que la ciudadanía pueda participar, pueda hacer comentarios y que la entidad además esté en la obligación de contestar esas observaciones o esos comentarios que los interesados, los afectados o la ciudadanía en general hace de ese tipo, en ese respectivo, hace de ese respectivo acto administrativo. Después, o ponemos como exigencia, esto se ha hecho ya en algunos países que lo están haciendo con mucho éxito, y es que obligamos a las entidades, a la rama ejecutiva, que cada vez que vaya a crear un acto administrativo, solo ponemos temporal, durante 5 años solamente, deben eliminar 2, es decir, una idea 1 por 2. Crean un acto administrativo y tienen que derogar 2 actos administrativos que estén relacionados con la misma materia, en fin, eso hace y eso obliga a que las entidades hagan esa depuración de ese inventario normativo, a que tengamos menos normas y las normas que tengamos, como ya lo dije, sean de menor cantidad. Luego de eso, por supuesto, ponemos la publicidad de los actos administrativos que tienen que hacerse todos los actos administrativos en una plataforma que ya tiene el gobierno nacional, que es el sistema, digamos, único de información normativa, pero obligamos a que todas las entidades, sean del orden nacional o del orden territorial, deben subir la información para tener en una sola página web, en una sola base de datos, todos los actos administrativos que estén vigentes de todas las entidades públicas en Colombia. Esto creemos que es un avance importantísimo, es un avance en la transparencia en esas normas, es un avance para la aplicación de esas normas, para que los ciudadanos todos conozcamos y se hagan públicas todas las normas y además para facilitar la búsqueda de estos actos administrativos. Digamos, una vez expida ya el acto administrativo, una vez ya haya entrado en vigencia ese acto administrativo, obligamos a que las entidades hagan durante los 5 años siguientes una evaluación del impacto de esa norma. Sí, no que simplemente saquen la norma y miren, pues no les interese si esa norma sirvió o no sirvió, tuvo los efectos esperados o no, está aplicándose bien o no, sino que con juicio hagan una evaluación de ese impacto que genera esa norma, si está sirviendo o si no está sirviendo, para que la administración, la rama ejecutiva, pues recomponga el camino, la derogue, la mejore, la modifique, o simplemente si cree que está cumpliendo el efecto de acuerdo a esa evaluación, pues la deje vigente por más tiempo. Pero obligamos a que haga esta evaluación o este impacto. Si ustedes ven, está en perfecto, digamos, orden ese ciclo normativo, y es importante que todas las entidades, si ustedes ven el proyecto el proyecto de ley y con lo que les he explicado, lo que estamos buscando es, digamos, ponerle una serie de requisitos a la administración pública, a la rama ejecutiva del orden nacional y territorial, para la expedición de normas. Se la estamos poniendo más difícil a la rama ejecutiva para expedir normas, con un propósito. De nuevo, ustedes dirán, pero esto está, algunos dirán, yo que soy el abanderado de los trámites o de la lucha antitrámites en Colombia, algunos dirán, pero usted está poniendo aquí una cantidad de trámites en este proyecto. Claro que estoy poniendo una cantidad de trámites porque lo que queremos es ponérsela más difícil
a la rama ejecutiva a la hora de expedir actos administrativos de carácter general, porque creemos que poniéndosela más difícil y ordenando ese ciclo normativo, lo que vamos a hacer es tener menos normas y normas de mejor calidad. Y al tener menos normas y normas de menor calidad, vamos a lograr una cosa que yo siempre he dicho, vamos a lograr que defender. El micrófono para... Representante Reyes, se le agotaron los 15 minutos. ¿Cuánto tiempo necesita más, representante Reyes? Representante Reyes Curi. Presidente, estoy un minuto, ya, un minuto. Tiene 4 minutos para que cierre su intervención, representante Reyes Curi. Gracias, señor presidente. Entonces decía que efectivamente lo que queremos con este proyecto de ley es ponérsela más difícil a la rama ejecutiva del orden nacional y territorial para lograr de esta manera que haya menos normas de mejor calidad. Y al lograr que haya menos normas de mayor calidad, vamos a lograr que defender mejor los derechos de los ciudadanos, que los ciudadanos accedan de manera más ágil y más efectiva a sus derechos, como lo he demostrado insistentemente, que se combata de manera efectiva la corrupción.